2 veces. Da gibt es noch. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Enfocamos nuestro lente hoy en Colombia. Tenemos como un hecho cierto, esta cuerda sufrió una ruptura. No se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda. Hipótesis que manejan los investigadores sobre el accidente en el que perdieron la vida los suboficiales Sebastián Gamboa y Jesús Mosquera durante la exhibición de la Fuerza Aérea en la clausura de la Feria de las Flores en Medellín. ¿Pudo tratarse de la ruptura de la cuerda de donde colgaban los militares provocada por un objeto extraño, como se estaba hablando de esa hipótesis, o por el desgaste? ¿Pudo haberse, sobre todo, esa es la palabra, evitado esta tragedia? Error humano, accidente, falta de precauciones, un hecho fortuito. Saludo a nuestros invitados de hoy. Los invito a responder brevemente esta pregunta para abrir el debate. Jairo Libreros nos acompaña. Bienvenido, Jairo. Buenas noches. ¿Pudo haberse evitado un efecto fortuito? ¿Qué tal esa hipótesis que se está manejando de un agente externo que pudo haber roto la cuerda en la que iban los dos suboficiales y cayeron al vacío? Andrea, esas dos hipótesis yo creo que tienen cierto asidero, por lo menos en el debate que hemos conocido durante las últimas 24 horas. De un lado, yo creo que sí se pudo evitar si uno mira algunos elementos que hacen parte del discurso gira en torno de la necesidad que tenían estos suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana de tener un segundo arnés que les permitiera en una situación crítica como la que ocurrió ayer tener mejores condiciones de seguridad. Pero cuando uno contrasta con otra hipótesis que se abre el paso y que está siendo muy comentada, que quizás una tercer cuerda cortó la soga que sostenía a los uniformados, pues muy seguramente ese segundo arnés no hubiera tenido la más mínima posibilidad de ser garante de la vida. Yo creo que hay dos elementos que nos llevan quizás a falta de los mecanismos mínimos necesarios de previsión ante un evento de esta importancia. Si era cierto que estaban cometas u otro tipo de factores externos, creo que se debió estudiar mucho más las condiciones que rodean el contexto del aterrizaje del helicóptero. John Manuel Landa nos acompaña, abrimos el debate. John, coronel retirado del Ejército de Colombia, su percepción, su opinión de lo que hoy Colombia pues está absorto, la muerte de estos dos suboficiales. Andrea, buenas tardes. Evidentemente, en este y en otros casos de accidentes siempre la previsión es un factor que está presente. Vamos a ver la investigación definitivamente qué nos dice y sobre eso poder construir una versión real de los hechos. Está con nosotros Nelson Correa, ¿ya lo tenemos? Vamos inmediatamente entonces a hablar de la hipótesis de la investigación, porque avanzan las horas y cobra fuerza la hipótesis conocida en exclusiva por nuestra cadena aliada Noticias RCN de que el nylon de una cometa podría haber cortado la soga de la que se sostenían los militares. Expertos en este tipo de operaciones invitados al programa La Noche de NTN24 y la propia Fuerza Aérea no descartan esa posibilidad. Investigadores de defensa de bases de la Fuerza Aérea, en compañía de peritos de la Fiscalía, revisan cada una de las imágenes y la bitácora de vuelo del helicóptero Black Hawk que transportaba a los dos suboficiales. Una de las hipótesis que revisan con mucho cuidado es la posibilidad de que un hilo de una cometa haya ocasionado el accidente. No se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda. Para el general en retiro Javier Rey, excomandante de la aviación del Ejército, la posibilidad de que un elemento externo como una cometa no puede ser descartado. Todo es posible. Depende del hilo de la cometa, depende sufriendo una tensión. De igual forma dicen que de pronto un ave. En opinión del exjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general en retiro Hugo Acosta, esta hipótesis puede ser determinante para demostrar el corte de la cuerda. Si nosotros analizamos hoy en día todo el área del contorno del aeropuerto Enrique Olaya Herrera en Medellín, encontramos globos, encontramos drones, encontramos cometas, encontramos muchas cosas, elementos en el espacio que pueden causar un daño de estos. La Fuerza Aérea y el ente investigador continúan en la zona donde reúnen todos los elementos para determinar las causas de la muerte de los dos uniformados. Nos faltaba para abrir el debate la opinión de Nelson Correa, experto en seguridad y riesgo. Nelson, bienvenido. Hablábamos de todas esas hipótesis que se manejan. ¿Es posible tener una en estos momentos? Primero que todo, buenas tardes para todos. Primero, antes que nada, pues agradecerles por la invitación, por participar del tema del debate y principalmente pues por el suceso pues, que
que acaba de acontecer. Personalmente, de acuerdo a lo que hemos identificado, a lo que vimos todo el día en el tema laboral e industrial, nosotros nos enfocamos mucho en el tema de planificación, el tema preventivo, el tema de entorno, actividades simultáneas. Entonces, principalmente yo creo que debemos, independiente de nuestro sector o actividad, verificar todo previamente a un evento como este, además de una actividad recreativa y lúdica. Entonces yo creo que el tema es muy llamado a la prevención, ¿cierto? E independiente de ser bombero, soldado, yo creo que tenemos que tener muy claro eso que es el riesgo de una persona, de uno, no, de dos, de tres, de cuatro, de cinco que tenemos siempre colgados en una aeronave como esta. Por eso la pregunta que invitamos a debatir el día de hoy es: ¿son innecesarios estos tipos de maniobras en exhibiciones militares? Que es también lo que hoy Colombia se está cuestionando después de este terrible accidente. El hashtag es #SumColombia. Bienvenidos. Jairo, y con las posiciones ya en firmes, un poco también, es decir, ¿son necesarios este tipo de maniobras en exhibiciones militares? ¿Podría explicarse qué hacen dos oficiales, suboficiales colgados de una bandera? En cierta medida yo creo que hay una discusión muy fuerte. Para muchas personas, y yo me incluyo, resulta innecesario tener a dos uniformados que tienen no solamente unas responsabilidades importantes desde el punto de vista de la posición oficial que ocupan en la Fuerza Aérea Colombiana, sino particularmente porque en otras experiencias internacionales durante los últimos años se han utilizado otro tipo de mecanismos para garantizar estos espectáculos y de manera particular, algo que no podemos olvidar, una mejor presentación, entre comillas, de la bandera colombiana que hacía parte del espectáculo desde ese punto de vista. Dos, hay que tener en cuenta que Colombia ha atravesado un conflicto muy difícil, el número de bajas de la fuerza pública por cuenta de la confrontación ha sido muy alto y desde ese punto de vista el cuestionamiento es legítimo y es válido. No era necesario involucrarlos en esto, muy seguramente creo que existen otros mecanismos en donde el riesgo de vida para un ser humano no se expone tanto. Yo creo que en cierta medida, lamentablemente por este suceso, se va a reevaluar muy seguramente las formas en las cuales diferentes unidades de nuestra fuerza pública intervienen en actos que tienen esta particular connotación de conmemorar o acompañar la celebración de un acto público. Ahora, fíjate que hace muy pocos meses hubo un acto en París con presencia del presidente Macron, acompañado de otros jefes de Estado, donde hubo una exhibición de capacidad militar y un hombre demostró que podía moverse en las alturas con un dispositivo completamente novedoso. Yo creo que hay cierto tipo de actividades en el marco de ciertos ejercicios militares que demandan un riesgo y muy seguramente hace parte de las habilidades de la Fuerza Aérea, pero en un tema que era eminentemente relacionado con una festividad pública en Medellín, yo creo que nos equivocamos al exponer a estos uniformados y que perdieran la vida. Es así, Nelson. Primero voy con Nelson. Él es experto en seguridad y riesgo en alturas y entrenador en trabajos justamente de alturas. Nelson, ¿es necesario esto? ¿Es simplemente, pues, sí, una exhibición y al final, pues, la gente lo mira desde abajo? Pero, ¿qué tan necesario es que unas personas corran el riesgo, como dice Jairo? Bien, la verdad respeto cada una de las opiniones, pero desde el tema de seguridad industrial sí, yo creo que se hubieran tomado medidas de ingeniería, otro tipo de mecanismo para hacerle conmemoración al tema de la feria, ¿cierto? Yo creo que el hecho de que tú pongas una persona o dos o grupo de personas suspendidos, expuestos a cualquier tipo de entorno agresivo, viento, eléctrico, XY, nos pone no solo en riesgo como entidad, como persona, pone en riesgo la familia, la misma feria, la misma festividad. Yo creo que realmente hay otros mecanismos en los cuales podríamos avanzar e implementar. O sea, que realmente estamos sumándole más estadísticas lastimosamente mortales, ya sea por un tema de emergencias o laboral. O sea, sí. Yo creo que el exponer una vida, si no es necesario, yo no lo ejecutaría. A eso voy, John. Y llevo a John a lo que está diciendo Nelson. ¿Se expusieron dos vidas de forma innecesaria? Bueno, Andrea, mire, el asunto se resume, yo lo resumiría en contexto. Primero, hablo como piloto de helicóptero y hablo como conocedor de la materia de llevar una carga exterior o de llevar cargas en slinga, como comando que fui en mi época. Ese ejercicio que ustedes vieron ayer, lo que se está cuestionando era si era necesario hacerlo dentro de una feria pública, pero el ejercicio en sí
es un ejercicio seguro y que se hace en un contexto de conflicto. Los soldados se entrenan, los pilotos nos entrenamos para ser insertados y evacuados con un cable que ha sido previamente certificado técnicamente, que con mucho resiste el peso hasta de 12 hombres con su armamento, munición y sus equipos, y que se necesita no solamente para efectos de operaciones militares en áreas de conflicto, sino también para evacuación de heridos cuando es necesario, o descargar alimentos o algo así a unidades que están en medio de unas condiciones difíciles. Esto no se lo inventó la Fuerza Aérea ayer, esto no lo están haciendo desde hace un año, y se hace con regularidad. En la Escuela de Lanceros no hace poco hubo una presencia con agregados militares y hubo esta misma demostración. Se ha hecho muchas veces. Hay que averiguar qué fue lo que sucedió aquí. La versión de que una cuerda hubiera podido cortar un cable que aguanta hasta 1,5 toneladas es difícil. Sin embargo, hay que contemplar todas las posibilidades y ponerlas en orden de opciones. Hay que investigarlo todo. Pero acordémonos que estamos en un entorno militar, en donde los hombres son entrenados para eso, desde hace mucho, en donde hay responsables de diferentes niveles, desde el jefe de cuerdas, que está en el helicóptero, que tiene la obligación de haber revisado el anclaje, haber revisado el nudaje, haber revisado la condición de la cuerda, haber revisado la condición de las argollas de los hombres que iban a pender, desde el piloto, que revisó velocidad del viento, altura a la cual se iba a ir, velocidad de la máquina, obstáculos que la torre le pudo haber dicho que habían en la ruta, como pájaros, como drones, como cometas. Todo eso lo reporta la torre al piloto para que él sepa cómo maniobrar. Es decir, esto no es de aficionados, esto no es una improvisación, por supuesto, es algo sumamente serio y son elementos de combate y de guerra. Esto no es seguridad industrial. Aquí yo no puedo cargar 2 cables cada uno de 1,5 toneladas, uno para que usted baje y otro para que le asegure por si eso no funciona así. La cuestión es que hay que averiguar exactamente qué pasó. Se trozó la cuerda porque se cristalizó por mucho calor, se estaba deshaciendo por mucha humedad, qué tipo de cuerda era. Todo eso es lo que hay que investigar, si es verdad que fue que la cuerda se trozó, se rompió o sufrió una fractura. Pero hay que poner las cosas en contexto. ¿Era necesario no hacer la demostración para el de las flores? Eso habrá que preguntárselo al comandante que autorizó hacer la demostración. Yo creo que en ese punto yo estoy de acuerdo con John. Sin lugar a dudas, ¿quién va a desconocer la experticia que tiene John? Y creo que es uno de las personas la explicación que nos está dando. Y una explicación muy técnica. Pues hay que recordar que John fue la persona que se encargó del diseño, del montaje, de la aviación en el ejército colombiano y tiene un reconocimiento gigantesco. Pero yo creo que la última parte es determinante, el principio de necesidad. Sin duda hay algún tipo de diferencias entre las actividades propias del quehacer castrense, las actividades militares, más en un país que ha adquirido una experiencia tan grande como es Colombia en temas de conflicto armado de carácter interno, pero yo creo que el principio de necesidad vale la pena evaluarlo. Era necesario exponer a 2 uniformados que estaban habitualmente acostumbrados a este tipo de actividades. ¿Lo estaban realmente? En segundo lugar, si el principio, si no era un tema de salvar las vidas de unos oficiales que estaban en combate o de unos civiles, pues yo creo que no era necesario desde el punto de vista de apoyar un acto que es eminentemente público, que muy seguramente genera un nivel de entretenimiento muy importante, pero si comparamos el riesgo que asumieron estas 2 personas frente al certamen que se estaba elaborando o que se estaba ejecutando en la ciudad de Medellín, yo creo que el principio de necesidad, por lo menos en términos de derechos humanos, sí sale afectado y creo que puede existir algún tipo de responsabilidad. Nelson, ¿qué opina usted? Pues también un experto por un lado y tenemos al otro, al coronel. Cuando el coronel pone su apreciación de aquí tampoco es que se estaba improvisando, no es que se lo inventaron ayer. No, o sea, Andrea, el coronel pues tiene razón por el tema, pues que llevan muchos años realizando diferentes maniobras en tema de operación y creo que les ha ido muy bien, los resultados han sido muy positivos, ¿cierto? Pero también hay que aclarar que hay actividades como tal y entornos en los cuales tú debes priorizar ciertas cosas. Entendemos que en operación hay que subir con una cuerda 10, 15, 20 personas, equipos y demás, pero yo creo que en un tema donde es recreativo, donde es lúdico, que busca que todas las personas que hay en una sociedad se divierta, que aparte de eso vea vistosa la maniobra, yo creo que hay que respaldar independientemente la persona que se expone, porque realmente en ese momento no es necesario.
No sería necesario realmente. Entonces yo diría que es bueno aumentarle ese nivel de seguridad para una maniobra que es para eso, para que la gente se divierta, para que un evento se torne muy hermoso, que conmemore y que termine y clausure de la mejor forma. Entendemos totalmente y respeto al coronel, el comandante, y tiene toda la razón, ¿cierto? Porque han sido frutos muy positivos durante X años. Pero yo creo que en este momento, donde hay una maniobra que podría ser que hubiera sido muy divertida para todos nosotros, se tornó completamente diferente. O sea que el llamado es el tema de la seguridad, ¿cierto? Independiente de esa actividad, yo creo que pongamos por encima la vida de los soldados, que no es bajar con 2 cuerdas, ni con 3, ni con 4, sino darle un plus de seguridad para un tipo de eventos como ese, que cualquier cosa podría fallar. Cuando John hablaba de que no hay improvisación, los militares de la Fuerza Aérea Colombiana ya realizan este tipo de actividades permanentemente y lo hacen en la plataforma militar del Comando Aéreo de Combate número 5 en Río Negro. Y en las últimas horas pues se ha conocido videos de cómo 2 uniformados preparan justamente estas maniobras. Estas imágenes grabadas en la zona norte continua la plataforma militar del Comando Aéreo de Combate número 5, al parecer corresponden a un ensayo previo al fatídico vuelo. Los 2 uniformados revisan de manera minuciosa la cuerda y los amarres. Luego se ve el momento en que el helicóptero de la Fuerza Aérea, que durante varios segundos estuvo suspendido en el aire, inicia el ascenso y emprende el vuelo con los 2 soldados izados con la bandera tricolor aún enrollada. Los uniformados mantienen comunicación permanente con los tripulantes de la aeronave y además envían señales para que suban de manera progresiva el nivel de altura. Allí todo era tranquilidad. Lo que pasaría después, el 11 de agosto, aún no tiene explicación. Sin explicación, y es lo que estamos tratando hoy, sino de explicar, de poner sobre la mesa y hacer que el debate exista, Jairo. ¿Son innecesarios este tipo de maniobras en exhibiciones militares? Quizás ese simplemente sea un enfoque de todo lo que hay que averiguar, porque sin duda aquí estamos hablando también de temas de seguridad y de prevención. Pero pues el país hoy dice, ¿por qué poner en riesgo a estos 2 muchachos? Eso es lo que estamos hablando hoy. Hablamos hoy de una trágica noticia en Colombia cuando 2 soldados suboficiales mueren al caer desde un helicóptero en un desfile de silleteros en Medellín. Y hablamos si realmente son innecesarios este tipo de maniobras en exhibiciones militares, que es lo que el país está hablando hoy, aparte sin duda del tema de la seguridad y la prevención. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues el papá de Jesús Mosquera, uno de los oficiales que falleció, advirtió en el programa La Noche de NTN 24 los temores y amenazas que rodeaban la vida militar de su hijo tanto el día de su muerte como en días anteriores. Realmente yo le resumo mi situación en 3 palabras. Mucha impotencia, mucho dolor y mucha rabia. Hábleme de esa última oportunidad que usted tuvo de hablar con su hijo. ¿Qué le contó de él? ¿Qué expectativas tenía frente a esta maniobra aérea en la que varios integrantes de la Fuerza Aérea buscan participar? Mi hijo no tenía muchos deseos de participar. La última vez que tuve la posibilidad de comentar con él sobre eso, porque él me hablaba de las operaciones riesgosas y creía que en esta operación no quería participar. Es más, cuando él salió de la casa le comentó a su esposa que realmente iba a participar en el ejercicio, pero realmente contra su voluntad, porque no quería participar, porque era una operación muy riesgosa. ¿Él en algún momento le manifestó por qué razón tenía temor de hacer esa maniobra? Al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia, ya sea la Policía, el Ejército o la Fuerza Aérea o la Armada, se maneja una serie de protocolos que en el fondo solamente sirven para presentar lo que es cada una de las fuerzas ante la comunidad, pero detrás de esos protocolos hay otras realidades. Hay otras realidades que le dejan a uno un mal sabor. Y que una cosa es lo que se dice en los protocolos y otra cosa es la que se desarrolla en la realidad concreta de las vivencias diarias del ejercicio profesional de cada uno de estos colombianos que hacen parte de la Fuerza Pública Nacional. John, hay cuestiones importantes, pues sin duda comprendiendo el dolor, tratando uno de ser empático y ponerse en el lugar de Alcides, que pues en estos momentos es muy complicado porque nosotros no hemos perdido a un hijo, Jairo ni John, pero él empieza a decir que pues su hijo no se sentía cómodo con estas maniobras. La primera pregunta que me sale ahí ¿es obligatorio? Es decir, alguien le dicen, usted tiene que hacer esa maniobra y la tiene que hacer. La segunda es el tema de la línea de vida. ¿Nos podría explicar un poquito más cuando la gente dice, es que no tenía la línea de vida? ¿A qué se están refiriendo?
Bueno, Andrea, es muy complejo, es muy difícil tratar de explicarle a un padre que ha perdido a su hijo. De acuerdo. Lo que se vive al interior de la institución. Evidentemente el hijo de él era un profesional de las armas, era un jefe técnico cuarto, no lo tengo muy claro, pero era un profesional y estaba ahí porque le gustaba o porque ya llevaba mucho tiempo y no tenía nada más que hacer, pero ahí estaba. Si es una operación militar real, él no tiene derecho a rehusarse, recibe la orden y la va a cumplir. Si se trata de una demostración de ese tipo y había más gente capacitada, él pudo hablar con el comandante del grupo o que sea, decirle no me siento bien, no quiero saltar, lo hubiera hecho, y uno normalmente entiende eso, porque en este caso de tipo, cuando no es una operación militar, no un operativo, una operación militar, ahí no hay derecho ni a regalarse ni a rehusarse. De modo que es entendible la situación del padre, y para el comandante que debe estar dando explicaciones ahora, es muy difícil contar lo que pasó. Pero es que yo le quiero decir esto, Andrea, para redondear lo que dice Jairo y lo que dice nuestro invitado, las demostraciones militares de ese tipo de habilidades no nos la inventamos los colombianos ni la inventó Caco 5. En todas partes del mundo y en toda la historia siempre han habido, desafortunadamente, accidentes en cualquier tipo de demostración que implica riesgo. Mire, hace unos años en Bogotá, una demostración ritual como son los famosos 21 cañonazos. Hombre, un soldado se atravesó justo cuando dispararon el cañón y lo mató. Entonces suspendemos los 21 cañonazos. Hay que hacer una investigación. Alguien está responsable de eso, pero eso no quiere decir que se suspendan los 21 cañonazos. Cuando hace una demostración la Fuerza Aérea con sus equipos de acrobacia, han habido muchos accidentes de eso. Entonces suspendamos las demostraciones de acrobacia de la Fuerza Aérea. No hagamos eso. Esas demostraciones, más que un circo como alguien ignorante y cínicamente lo clasificó, son demostraciones para generar confianza y demostrar habilidades que se tienen, que no el resto de la gente desarrolla. Tiene la Fuerza Aérea y dice, estos muchachos son buenos. Alguien me decía, eso es machismo, coronel. Yo no sé si es machismo, pero en Estados Unidos lo hacen, en Inglaterra lo hacen, en Canadá lo hacen. Allá los pilotos, los paracaidistas se lanzan para animar determinados eventos y caen exacto en el sitio. Es decir, hay que poner esto en contexto. Sí es un desgraciado accidente, se debe investigar qué fue lo que pasó, pero no ahora empezar a decir que entonces el ejército no está preparado, hay que suspender eso, hay que poner esas cosas. Los soldados ahora pues hay que todos ponerlos en una operación militar con su cable de ascenso, descenso, de extracción o disección. Ponerle otra línea de cuerda porque eso va a alterar totalmente todo lo que hay. Sí, señor, hay puntos que corregir, hay aspectos que mejorar y sobre todo hay responsabilidades que delimitar, y en eso está basada la investigación. Dice el ministro de Defensa, Nelson, que ordena suspender las demostraciones aéreas tras el accidente, pues hasta que estén las investigaciones. Dice John, pues que no se trata pues de suspenderlas y decir no, ya que se acaben, porque hay que investigar. ¿Usted está de acuerdo, en cambio, un poco seguir esa línea de dejémoslo ahí, suspendamos este tipo de cosas que pues para algunos no aportan nada? Bueno, Andrea, mira, yo personalmente considero que la decisión del ministro tiene una base. Aparte de suspender, no creo que es el fundamento como tal es tomar las medidas adecuadas de mejorar, de mirar qué se hizo mal posiblemente previamente a cualquier tipo de actividad. Yo no creo que el tema de suspender actividad, no volver a colgar a un soldado, un militar, un suboficial, no creo que es eso, porque realmente la Fuerza Aérea se dedica a operaciones de esto, hace actividades muy importantes y llamativas importantes para nuestro país. Entonces yo diría que es más que todo el llamado a tomar todas esas medidas preventivas, al modificar o sustituir a un soldado si no es necesario en el tema de exposición. Yo creo que el tema operacional está muy bien y excelente y nos ha dado frutos muy, muy buenos. Pero yo creo que en este tipo de maniobras hay que evaluar muchas cosas, el tema social, el tema público, el tema personal, porque no toda persona está bien diariamente. Entonces yo creo que el tema es más de fondo, de llegar y tomar todas estas fallas que se han podido presentar o que se han venido presentando y aterrizarlas y tomar una medida de mejoría, un tema de control y avance, en pro de que esto no vuelva a suceder. ¿No vuelva a suceder en qué sentido? De que exponemos a demasiada gente en un entorno público
una festividad o independiente del sector. Entonces yo creo que el tema de fondo no es tanto suspender actividades, sino corregir y mejorar y potencializar todos estos recursos que tenemos en el país, sobre todo en el tema militar. Pero en todo caso, Jairo, algo tendrá que pasar. O sea, esto no puede quedar así. Incluso el papá decía que él espera que eso no sea en la justicia militar, pues entre su dolor, que sea otro tipo de justicia que realmente llegue, porque pues esto queda en la impunidad, sigue pasando. No, fue la cometa que cortó, y no termina en nada. Algo tendrá que pasar. Andrea, algo tendrá que pasar, y algo que creo que es muy importante, determinar cuál es el grado de responsabilidad de los diferentes actores que tuvieron participación en este trágico evento. De un lado hay que tener en cuenta que, como lo decían los dos analistas, yo tengo dudas sobre la verdadera importancia que tiene la declaración del ministro de Defensa. Bueno, en Colombia nos hemos acostumbrado a las salidas en falso del ministro de Defensa. Generalmente nunca llega con declaraciones claras o precisas o que tengan algún valor siquiera político, pero no vamos a solucionarlo suspendiéndolo, para nada. Dos, hay que tener en cuenta, y en eso John ha sido muy claro, que hay cierto tipo de habilidades que los ciudadanos del común no las tienen. Tenemos unas fuerzas militares que tienen que demostrar destreza y particularmente estar formadas en situaciones críticas. Aquí lo importante es determinar dónde falló en la cadena de acontecimientos, cuál fue el eslabón que terminó fallando y tomar las decisiones que sean del caso. Entiendo el dolor del padre, entiendo la situación crítica, pero creo que irnos ya hasta pensar que es necesario que la justicia ordinaria intervenga, yo creo que también es un error. Nosotros en Colombia, lamentablemente, durante los últimos años invertimos la carga relacionada con el manejo del uso de la fuerza. Siempre que la fuerza actúe, se presume que es violencia legítima por parte del Estado, pero pensar que ante cualquier acontecimiento, para garantizar mayores niveles de objetividad, quien tiene que intervenir es la jurisdicción ordinaria, creo que también es un error. Esto hace parte de una actividad eminente militar y debe ser investigada por técnicos militares y bajo los estándares de la justicia militar. Por supuesto, las familias siguen pues reaccionando, y en Agua de Dios, Cundinamarca, la familia de Sebastián Gamboa trata de explicarse cómo su hijo perdió la vida de manera tan lamentable. Recordaron cómo con mucho sacrificio logró ingresar a la Fuerza Aérea, cumpliendo un sueño que persiguió desde niño. Sebastián tenía 25 años y apenas comenzaba su carrera militar. Con el dolor profundo de saber que no volverá a ver a su nieto, a quien crió como a un hijo, María Inés sabe que perdió lo más preciado de su vida. Un muchacho bueno, amante del trabajo, llegaba aquí a la casa, nos colaboraba. Todo lo mejor era él. Sebastián, con dedicación y esfuerzo, logró cumplir su sueño de pertenecer a la Fuerza Aérea Colombiana. Se fue a los 16 años a estudiar a la Fuerza Aérea, a Madrid, Cundinamarca, y por medio del ICETEX, porque nosotros no teníamos la plata. En menos de 15 días lo volvería a ver en casa. Pero lo inesperado y trágico dejó un total desconsuelo en la familia y una cita por cumplir. Papá, ¿usted cuándo viene? Mamá, yo tengo que estar el 26 de agosto en la escuela. Dijo, yo voy a pasar por allá a saludarnos, ¿no? Joana, la tía con la que mantenía comunicación constante, mira con tristeza la última foto de su amado sobrino antes de subirse al helicóptero. Mantenía muy pendiente de los viejos, como él les decía. Mantenía muy pendiente de ellos. Yo me comunicaba mucho con él casi todos los días. Sebastián Gamboa será recordado como el héroe que cumplió el sueño de custodiar el cielo colombiano. Sin duda, pues estamos con la familia y los acompañamos. John, sin embargo, como que cuando uno cae en un problema, parecen que es un dominó y le caen todos encima. Y en estos momentos recuerdo la semana pasada que también hablábamos de los militares. Hay, no sé si de llamarlo una mala racha, está pasando por una mala racha los militares en Colombia. Tenemos el tema de la corrupción, el tema de los falsos positivos, pues que el New York Times hizo esa investigación y después la tomó Semana. Ahora tenemos pues temas en cuestiones hasta de seguridad por lo que ha pasado. ¿Hay un problema o podemos decir no, todo esto es cada uno por su lado, no es algo que los esté afectando directamente? Andrea, esto ya escapa al análisis del incidente del domingo. De manera particular, el ejército se ha venido soportando una serie de presiones desde que el periódico norteamericano decidió decir,
cronista decidió decir de que se estaba llamando de nuevo los falsos positivos y se le vino al ejército y al mando una gran cantidad de gentes que son enemigos de la institución, porque es la institución más querida de los colombianos, digan lo que digan, y a pesar de lo horrible de esas ejecuciones extrajudiciales, sigue siendo la institución de mayor confianza en el país, y eso le incomoda a mucha gente, sobre todo gente de la izquierda o enemigos de la institución, que los militares tienen muchos enemigos, dijéramos, naturales. Entonces, ha venido esa mala racha donde mandos han sido sindicados de corrupción. Ahora tenemos este incidente y sí, es muy desagradable, es doloroso para los que pasamos tantos años bajo filas ver lo que está pasando, pero tenga la certeza que la institución sale adelante y que de esto se está aprendiendo. De este incidente, estamos de acuerdo los tres que estamos haciendo aquí este panel, lo que se busca es que se investigue a ver qué pasó y se corrijan los errores, porque eso no se va a parar. El ministro yo creo que dijo lo adecuado, paremos un momentico mientras a ver qué fue lo que pasó. Él no dijo suspendamos. Y paremos un momentico no quiere decir que nuestros comandos, nuestras fuerzas especiales que tienen que ir a operar allá en el Cauca, en Nariño, no dejen de entrenarse en ese tipo de tareas que son típicas militares. Y el ambiente militar es un ambiente peligroso. Se la pasan 94 horas al día con jóvenes, con un fusil armado, con munición de verdad. Imagínense si no es peligroso. Entonces, esta mala racha que estamos pasando, que ojalá no se prolongue mucho porque nos duele mucho, yo creo que a todos los colombianos tiene que pasar. Y a buena hora hay esas investigaciones por esos posibles casos de corrupción. Eso ayuda a la institución a depurarla, a sacar la gente que no le sirve a la institución, que no le sirve al país. Y agregaría este último apéndice pequeño. Esto no es espontáneo ni surgió cuando el presidente Uribe y el presidente Duque y el general Nicasio Martínez asumió el mando del ejército. Esto es el resultado de un proceso que se vino dando durante mucho tiempo, en donde la fuerza pública se bajó de su sitial, de estar en el monte buscando a los bandidos, se tragó el cuento de la paz y se volvió burócrata. Yo sí creo que la institución se está burocratizando mucho. Los estados mayores tienen mucha gente y los que tienen que ir a garantizarnos la seguridad de los colombianos son los que están allá en primera línea, no los que están en las oficinas, que se necesitan, sí, pero los mejores son los que deben estar al frente. Jairo, entonces, esta crisis va a servir mucho para arreglar ese problema. Ok, pero Jairo, ya dice John, esta crisis, ¿sí hay una crisis? Yo creo que sí hay una crisis. Esto de una mala racha, eso que uno tiene un problema y le vienen como todos encima. Yo creo que sí. Ahora hay que tener en cuenta que una mala racha es una apreciación o es una cadena de sucesos que quizás no estén conectados bajo la conducción del ser humano o cierto tipo de actividades, pero la mala racha yo creo que sí existe. Yo creo que en ese punto tiene razón John, pero creo que la crisis sí existe, especialmente en el ejército. Los cuestionamientos que hemos tenido la oportunidad de conocer en los últimos días relacionados con actos de corrupción. Recuerdo que hace 8 días, quizás 15, estábamos con John aquí también analizando el problema de un joven menor de edad que violó la seguridad perimetral e ingresó a una base militar. Hay una serie de acontecimientos que yo creo que sí están demostrando que existe una crisis, particularmente en el ejército. John destaca que quizás hay una explicación. Yo creo que muy seguramente se ha perdido el control de cierto tipo de actividades propias de las fuerzas militares. Se ha descuidado mucho el tema del control interno, el tema de la contratación es un problema. Yo creo que esta mala racha va de la mano de la crisis y lamentablemente, aun cuando una se puede conducir y la otra no, yo creo que estas situaciones se van a repetir. No los accidentes, es algo fortuito que no podemos manejar en estos momentos, pero sí hay una mala racha y una situación crítica. Vamos a una pausa, les recordamos la pregunta de hoy. ¿Son innecesarias este tipo de maniobras en exhibiciones militares? Es lo que estamos analizando hoy en Suma la Noticia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. El comandante de la Fuerza Aérea Colombiana entregó detalles de los elementos que los militares usan comúnmente en ese tipo de maniobras. Esto dijo el general Ramsés Rueda. El comandante de la Fuerza Aérea, general Ramsés Rueda, en conferencia de prensa mostró el dolor que tienen los 7.000 hombres que hacen parte de la institución. Tras el accidente, donde murieron 2 oficiales, los primeros indicios señalan que la cuerda que sostenía a los hombres del helicóptero no se desprendió. Esta cuerda no se desprendió del helicóptero. Esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es precisamente el foco de esta investigación.
En los primeros datos que se conocen de la investigación, se verifica si se presentó algún agente externo. Se estudia la hipótesis de que una cuerda de una cometa haya originado el accidente. No se descarta la posibilidad de que algún agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda, y eso hace parte del enfoque que tiene en este momento el equipo investigador. La Fiscalía e integrantes de defensa de la Fuerza Aérea revisan cada detalle de lo ocurrido en la operación. Dentro de la investigación, pues, hay una serie de entrevistas y de informes que se tienen que obtener por parte de las tripulaciones y de las personas encargadas de hacer esos controles. El alto oficial señala que estas cuerdas son de un material especial para este tipo de operaciones. Una soga que es en 95% elaborada en nylon y en 5% en material de algodón. Para el general, este tipo de revistas aéreas demuestran la capacidad que tiene la fuerza. Ninguna de las capacidades que utiliza o que ha desarrollado las fuerzas militares debe ser considerado como un espectáculo circense. Todas las capacidades que han desarrollado las fuerzas militares son para defender al pueblo colombiano. El alto oficial señaló que siempre se realizan ensayos y se revisan frecuentemente las cuerdas para revisar la calidad de estos elementos. John, nos quedan pocos minutos, pero entendamos esta hipótesis. ¿Es viable, es factible que, como dice el general, la cuerda de una cometa haya cortado la cuerda, y que también nos gustaría saber esa cuerda de qué está hecha, en la que iban los militares, los soldados colgados? Andrea, yo lo veo muy difícil, por supuesto. En todas estas investigaciones no se descarta nada, todo se jerarquiza. Yo lo veo muy difícil que el hilo de una cometa haya podido cortar estas sogas, que, como le dije, son tan sólidas. Muchas traen un corazón de nylon y están rodeadas por algodón. Algunas sogas más modernas tienen un material compuesto que permiten llevar cualquier cantidad de peso en determinada distancia de largo de soga. Si pueden darse hechos de desgaste a través del tiempo, eso es falta de supervisión. Se puede cristalizar por dentro por excesivo calor, se puede reblandecer por mucha humedad, pero para eso existen las inspecciones de esas cuerdas y la certificación, porque esas cuerdas las certifican técnicamente, ¿no? Y que no vayan a quedar más certificadas. De modo que es un proceso técnico de mucho tiempo que se conoce, un proceso avalado nacional e internacionalmente de acuerdo a normas y estándares internacionales. Es algo serio. Mire, llegar a acusar de eso a la Fuerza Aérea de homicidio es muy complicado. Sería un homicidio doloso. Los homicidios dolosos se producen por 3 condiciones: ignorancia, impericia o imprudencia. Ninguna de esas 3 condiciones se da. ¿Qué quedaría? Los imponderables. Hay imponderables, hay cosas que se escapan al control más serio, absoluto y profesional que pueda existir, y eso le pasa, como decimos en mi tierra, eso pasa hasta en las mejores familias. Mire, esta mañana aquí en Brasilia tuvimos una demostración, no tan riesgosa como la de nuestros hombres allá en Medellín, pero implicaba algún riesgo, y había un militar al lado nuestro de un ejército extranjero que decía: en Brasil todavía hacen eso ya no lo hacemos en mi ejército. Dije, bueno, cada país, cada ejército tiene sus cánones, sus comportamientos, pero esas demostraciones, como lo dice muy bien Jairo, no son, como le dice quien habló ahí, creo que es el general Ramsés, no son de circo, ni son soldaditos, son soldados del ejército, hombres de la Fuerza Aérea, y todo lo que hacen, todo lo que aprenden a hacer es para demostrar capacidad en la seguridad y defensa del país y de los ciudadanos. Nelson, esperemos a ver en qué termina esto. Tengo un minuto nada más, Nelson. ¿Concuerda usted con John? ¿Esa hipótesis es muy difícil de tener, la de la cuerda de la cometa? La verdad, Andrea, es difícil determinar eso. Es importante esperar que termine de roja la investigación, pero es importante saber que cualquier cuerda, cable, material que se pueda exponer a un borde, roce, puede fallar, se puede reventar. Ya determinar si sí o si no la hipótesis, ya se lo dejo al tema de investigadores mejor. Vamos a una pausa, si les parece. Hoy hablamos de si son innecesarios este tipo de maniobras en exhibiciones militares, y hacemos énfasis en que aquí desde NTN 24 estamos con las familias y acompañamos el dolor de las familias de estos 2 suboficiales que perdieron la vida. Vamos a una pausa, ya volvemos. Quiero agradecerle hoy a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, a Nelson Correa, experto en seguridad y riesgo en alturas, y a John Marulanda, coronel retirado del Ejército, por habernos acompañado. Siempre un gusto tenerlos en el programa. Gracias. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.